¿Me ven o no? ¿Me ven? ¿Sí? Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanna. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar, por favor, disculpen. Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es métodos de referencia versus métodos equivalentes en monitoreos de calidad de aire. Este webinar está a cargo del licenciado Miguel Mamani, especialista técnico, a quien tengo el gusto de presentar. Él es licenciado en química, cuenta con más de 15 años de experiencia en el rubro, con especialidad en ingeniería y gestión ambiental, consultor ambiental y especialista técnico de monitoreo con experiencia comprobada en materia de medio ambiente. Adelante, por favor, Miguel. Buenas tardes a todos. Como ya presentó mi compañera Giovanna, mi nombre es Miguel. Estoy transmitiendo desde la bella ciudad de Arequipa para todo el mundo. Vamos a tratar este tema importante para nosotros los científicos o las personas que estamos abocados al tema de medio ambiente y su determinación de los parámetros en el aire, ¿no? No sin antes hablar un poco de ALS, ¿no? ALS tiene varias divisiones, sin embargo vamos a referirnos a la división que corresponde a medio ambiente, que es ciencias de la vida, ¿no? ALS como corporación está en más de 70 países en el mundo, tiene más de 400 oficinas, con 40 años de experiencia en servicios de análisis de muestras, ¿no? Llevamos un récord de aproximadamente 40 millones de muestras procesadas al año, ¿no? Y como ustedes pueden ver, estamos en los principales lugares a nivel del mundo, ¿no? En América del Norte, en América Latina, en África, Europa, Asia, ¿no? Un poco hablando de la historia de nuestra empresa, ¿no? ALS surgió no como un laboratorio inicialmente en el año 1863. Campbell Brothers se ha establecido como una pequeña empresa química ubicada en Australia, ¿no? Ya para el año 52 ya cotizaba en bolsa y en el año de 1976 la empresa australiana de servicio de laboratorios empezó como un pequeño laboratorio de geoquímica, ¿no? En Brisbane, para atender empresas de exploración mineral en el este de Australia, ¿no? Ya para el año 81, Campbell Brothers adquirió ALS, ¿no? Y desde ahí empezó a realizar su despegue rápido. Alrededor de los años 90, ya tuvo una diversificación en toda Australia, ¿no? Se expandió por Asia y América del Sur alrededor de 1990, ¿no? Ya para el año 2000 se expandió en América del Norte, África, Europa, y en el 2017 la adquisición de Greenfield en alimentos y productos farmacéuticos aceleró la diversificación de Life Science, ¿no? Y hoy por hoy tenemos un objetivo claro como grupo, ¿no? Es convertirnos en líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos, ¿no? Esa es nuestra visión. Y nuestra misión es utilizar el poder de los ensayos técnicos para solucionar problemas y desafíos complejos, ¿no? Esto gracias a nuestra pasión por la ciencia, ¿no? Ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo seguro y saludable, ¿no? Siempre abocados a pretender y presentar metodologías que sean amigables con el medio ambiente. Nuestro propósito, ciencia, aseguramiento y sostenibilidad. Todo eso empujado en un pilar de nuestros valores, ¿no? Que representa la imagen que ustedes están viendo, ¿no? Ser seguros, ser resilientes, ser curiosos,
comprometidos, atentos y honestos. Bueno, pasando a nuestro tema, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de un poco de los métodos de referencia y los métodos equivalentes, ¿no? Sabemos que la vigilancia y el monitoreo ambiental tienen por finalidad generar información que permiten orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa ambiental de un país, ¿no? Para ello, los gobiernos a través de sus ministerios o departamentos establecen los criterios para el desarrollo de las actividades de vigilancia y monitoreo, ¿no? Bajo este contexto, se establecen los criterios técnicos que estandarizan el monitoreo de este componente ambiental de manera general, buscando generar información de calidad, comparable, compatible, confiable y representativa para su aplicación, como insumo en la formulación de las diversas estrategias, planes y otros instrumentos de gestión ambiental destinados a la mejora de la calidad de aire. Y por ello aparecen varias metodologías, de entre las cuales hablaremos de los métodos de referencia y los métodos equivalentes, ¿no? Ello no implica que sean las únicas metodologías, ¿no? Sabemos que hay parámetros que están establecidos, digamos, en cada uno de nuestros países o adoptadas digamos, de entidades internacionales, ¿no? Pero no necesariamente son los únicos parámetros que nosotros podemos analizar. ¿Por qué? Porque hay necesidades en ciertas regiones debido a diversos analitos específicos que pueden estar contaminando el ambiente, ¿no? Entonces, se plantea y se propone también nuevas metodologías, ¿no? Hablemos un poco del aire, ¿no? Todos sabemos que el aire es una mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre y que permanece alrededor del planeta Tierra por acción de la gravedad, ¿no? En proporciones ligeramente variables, ¿no? Está compuesto por oxígeno, nitrógeno en su mayor porcentaje, ¿no? Tiene vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno, gases inertes y otras sustancias. Esta composición es aproximadamente la misma y no varía hasta los 11 kilómetros de la superficie terrestre, ¿no? Y aquí vemos en este cuadrito, ¿no?, la composición del aire seco natural, ¿no? Lo que les indicaba: oxígeno, nitrógeno, gases inertes, dióxido de carbono, metano, hidrógeno, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y material particulado, ¿no? Puede haber otros más, solo en menor proporción, ¿no? A la mezcla de los 6 primeros componentes en las concentraciones que se señalan, incluida la humedad, se la considera no nociva y la podemos denominar como aire puro, ¿no? Y a todo otro componente gaseoso o de material particulado que esté presente en el ambiente se le considera como contaminante. Bueno, si es así, hablemos de contaminantes. Existen 2 tipos de contaminantes en el aire, ¿no? Los contaminantes primarios, aquellos que son emitidos a la atmósfera desde las fuentes de emisión, y los contaminantes secundarios que surgen a partir de los contaminantes primarios, ¿no? Como ejemplo, ustedes pueden ver en el cuadrito, por ejemplo, si tenemos contaminantes primarios como el dióxido de azufre o el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Estos contaminantes bajo ciertas condiciones en el aire pueden dar a otro tipo de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, para el dióxido de azufre, si hubiese bastante humedad y hubiese una alta concentración de dióxido de azufre, vamos a tener lo que es un ambiente ácido, ¿no? O lo que nosotros llamamos la famosa lluvia ácida, ¿no? O también, si es que hay partículas que pueden reaccionar con este tipo de gas, vamos a obtener sales de sulfato del elemento que está presente en suspensión, ¿no? Lo mismo puede suceder con compuestos orgánicos, ¿no? En presencia de la luz solar, ustedes saben que sufre degradación, conversión, reacción fotoquímica, y en presencia de otros gases como el dióxido de nitrógeno, el amoníaco, pueden formar otros componentes secundarios, ¿no? Es por eso que lo que nosotros vamos a hablar ahora son de los contaminantes primarios, aquellos que son emitidos a la atmósfera desde la fuente de emisión, pero que no lo analizamos en la fuente de emisión, sino en el aire. ¿Por qué? Porque ellos van a dar
pie a que se formen otros contaminantes secundarios en la atmósfera, ¿no? Aquí lo que está marcado en azul es lo que generalmente ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud, por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no? Lo que mayormente se controla en el aire, ¿no? Dióxido de azufre, material particulado en sus 3 formas generales, no siendo las únicas, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, plomo. Como les indicaba, no son los únicos, ¿no? En alguna región en específico, puede que nosotros tengamos esa necesidad de analizar otro tipo de contaminante que esté afectando la calidad del aire, ¿no? Y para ello, ¿no? Tenemos diferentes metodologías de muestreo, ¿no? De acuerdo a la guía de la Organización Mundial de la Salud, los costos y niveles de desempeño que implican se pueden clasificar en 4 tipos genéricos, ¿no? Ahí conocemos estas metodologías que la englobamos en 4 grupos grandes, que son sistemas manuales pasivos, sistemas manuales activos, sistemas automáticos y sensores remotos. Hablemos de los pasivos, ¿no? No se aplica mucho, pero si nosotros tenemos un objetivo claro para determinar y cuantificar un tipo de analito, va a ser necesario que apliquemos esta metodología, ¿no? Las ventajas que tienen son muy económicas, muy simples, no dependen de cables de electricidad, se puede colocar en números muy grandes, útiles para sondeo, mapeo y estudios de línea de base, ¿no? La desventaja es que no ha sido probado para algunos contaminantes, o sea, son limitados. Hay, para ciertos contaminantes hay estos muestreadores pasivos, ¿no? Solo suministran promedios mensuales y semanales. También es una desventaja. Si de repente en nuestro país el Ministerio del Ambiente no ha establecido un ECA, digamos, para comparar con datos semanales o mensuales, o de repente sí las hay, y vamos a echar mano de esta metodología para capturar el analito en cuestión, ¿no? Requieren mano de obra intensiva para su funcionamiento y consiguiente análisis. Obviamente que como son muestreadores pasivos, ¿no? El analito es captado en estos difusores pasivos y la muestra es analizada en el laboratorio, ¿no? No existe un método de referencia para monitorear el cumplimiento, ¿no? Y tiene un lento rendimiento. ¿Por qué? Porque estos analizadores pasivos no van a poder ser colocados de un día para el otro o cada 2 días, ¿no? Estos difusores pasivos son para ser colocados en un lugar y esperar 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y recién recoger el difusor para mandar a analizar, ¿no? Hablemos de los muestreadores activos, ¿no? Los muestreadores activos son los que mayormente se utilizan para el control ambiental, para los monitoreos, ¿no? Son económicos, de fácil manejo, operación y rendimiento confiable, cuentan con una base de datos histórico, ¿no? La desventaja, suministran promedios diarios. Eso no está mal, ¿no? Al menos en el Perú, ¿no? El ECA establecido tiene promedios diarios de 24 horas, tiene promedios de 8 horas, ¿no? Requieren mano de obra intensiva para la recolección y análisis de muestra, ¿no? Y requieren análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque estos métodos activos, manuales activos, sirven para recolección de muestra y análisis en laboratorio, ¿no? Después tenemos los analizadores automáticos, y estos son denominados métodos continuos, ¿no? Las ventajas, ¿no? Saltan a la vista porque han sido debidamente probados, tienen un alto rendimiento, ¿no? Nos pueden generar datos horarios, o podemos programar cada 10, 15 minutos, media hora, como querramos, y eso va a depender mucho del objetivo de la evaluación o del estudio, y podemos obtener información en línea, ¿no? Eso lo podemos conectar a un data lawyer y descargar la información en tiempo real, ¿no? Sus desventajas, bueno, parciales desventajas, sofisticados y demandan aspectos extra que pueden dificultar la logística del monitoreo, ¿no? Son costosos, sí son costosos. El equipamiento y también el control demandan de alta calificación del personal, ¿no? Y tienen altos costos recurrentes. ¿Por qué?
porque al ser analizadores automáticos, significa que estos equipos nos van a dar los datos en tiempo real, y por ende, el personal que va a manipular estos equipos debe estar altamente calificado para hacer las verificaciones respectivas, para hacer los controles de calidad necesarios y certificar de que realmente lo que está leyendo el equipo es lo que se encuentra en el ambiente, ¿no? Por eso es los altos costos recurrentes, porque no solo son los equipos que van a campo, ¿no? Estos equipos a veces también por especificación del fabricante y por el método, ¿no? Requieren condiciones específicas, detalladas, del área donde va a funcionar, ya sea temperaturas controladas o dentro de un rango de operación, ¿no? Ya sea un porcentaje de humedad sin exceder ello, ¿no? Requieren de un tiempo de calentamiento, ¿no? Antes de hacer la lectura real o confiable, ¿no? Y también llevar equipos adicionales como son gases patrón, generadores de aire cero, dilutores, ¿no? O patrones de referencia para asegurarnos de que el equipo esté leyendo conforme a lo que establece su metodología, ¿no? Y finalmente tenemos sensores remotos, los cuales no se utilizan mucho, ¿no? Proporcionan datos en función de la ruta y del rango de concentración, útiles cerca de las fuentes, mediciones de componentes múltiples, pero son muy sofisticados. Tampoco hay, digamos, comparar fácilmente las mediciones puntuales, ¿no? Visibilidad atmosférica con interferentes. Estos sensores remotos aún están en evaluación. Hay algunos que sí están probados, pero la mayoría de las instituciones como, digamos, los institutos meteorológicos, en el caso de Perú, el CENAMI, pueden utilizar estos sensores para evaluar condiciones de analitos, ¿no? Pero en realidad lo que más se utiliza son los analizadores automáticos, que son los métodos continuos, y también los analizadores manuales activos, que son métodos discontinuos, ¿no? Y como tal, estos equipos, estos métodos de muestreo tienen especificaciones mínimas, ¿no? Para la toma de muestra, ¿no? Por ejemplo, tienen un ingreso de aire, ¿no? Los equipos de muestreo deben deben contar con una entrada o orificio que por efecto de la succión de una bomba, en equipos activos o automáticos, eso es lo que sucede. La difusión pasiva o difusión molecular en los difusores pasivos permiten el ingreso del aire con el analito para la toma de muestras respectivas, ¿no? Contar con un medio de colección para las sustancias de interés, ¿no? Ese medio de colección es para los manuales activos, ¿no? El medio de colección puede ser, por ejemplo, para material particulado, un filtro, ¿no? Ya sea PM10, PM2.5, PTS, ¿no? O también puede ser un medio de colección químico, ¿no? Por ejemplo, un cartucho de carbón activado o una solución captadora específica para el contaminante. En este caso, en el ejemplo, ustedes ven el tetracloromercurato de potasio, que es la solución captadora que se utiliza para capturar dióxido de azufre, ¿no? Ambos tipos de medios son aplicados en sistemas manuales pasivos y activos, y estos se llevan al laboratorio para su cuantificación. En el caso de equipos automáticos, lo que les indicaba anteriormente, como el análisis se realiza in situ, se debe contar necesariamente con una cámara analítica. O sea, esto es imprescindible, indispensable, necesario, requerido, que los equipos analíticos deban tener una cámara de lectura, ¿no? Y la revelación de la composición, de la cuantificación del analito específico que se está determinando, ¿no? Ya sea por fluorescencia ultravioleta, por medios ópticos o por quimiluminiscencia, ¿no? O por fluorescencia, ¿no? O infrarrojo, ¿no? Dependiendo del analito que se va a analizar, ¿no? Controlar y medir el paso del aire, ¿no? Esto se logra mediante un controlador y medidor de flujo en el caso de los equipos activos o automáticos, o asumiendo un flujo teórico basado en la difusión molecular, es en el caso de los muestreadores pasivos para gases, ¿no? Los difusores pasivos no necesitan energía, no necesitan una bomba de succión, pero sí tienen un caudal teórico, ¿no? Indicado por el fabricante, en el cual te va
a decir cuántos mililitros por minuto o por hora está pasando a través de ese difusor, ¿no? Para que nosotros podamos cuantificar al final la cantidad de analito que ha capturado ese difusor, el tiempo que ha estado expuesto, ¿no? Y de acuerdo a ello, con el caudal teórico, establecer el volumen a la cual se ha referido esa concentración, ¿no? Y por ello, ¿no? Estamos viendo grandes grupos de métodos de muestreo. Vamos a encontrar en el mercado diferentes tipos de equipos, ¿no? Para los cuales de repente a muchos de nosotros nos puede confundir cuál de ellos aplicar para nuestro estudio, para nuestro monitoreo, ¿no? Y dependiendo de qué parámetro, ¿no? Nosotros decidir si es confiable la data, si es comparable, si el valor que voy a registrar con ese equipo es científicamente defendible, digamos, ¿no? Entonces, tenemos diversidad de equipos con metodologías diseñadas para cada uno de ellos, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, estos son los difusores pasivos, los muestreadores activos, ¿no? De alto volumen, de bajo volumen, ¿no? O tren de muestreo con soluciones captadoras o automáticos, ya sea para gases o material particulado, en diferentes formas y tamaños a gusto del cliente, ¿no? Pero eso sí, indicarles que siempre va a ser necesario que ustedes tengan claro el objetivo de la evaluación. Viendo el objetivo de la evaluación, nosotros vamos a aplicar la metodología más apropiada o más indicada para realizar nuestra tarea conforme, ¿no? Y acá tenemos como ejemplo, ¿no? Los métodos de muestreo y análisis de gases, ¿no? Acá, por ejemplo, para el monóxido, tenemos esta pequeña lista de métodos aplicados para la determinación, ¿no? Método para sulfaminobenzoico, del pentóxido de yodo, método fotométrico, infrarrojo no dispersivo, de localita, desplazamiento de vapor de mercurio. Lo mismo tenemos para el ozono, para el dióxido de azufre, para el NO2, para el H2S, para el benceno, para compuestos orgánicos volátiles. Tenemos infinidad de métodos a gusto del cliente para escoger, pero no todos son confiables en cuanto a la cuantificación o a la identificación de la cantidad del analito que está presente en el ambiente. Y obviamente también no todos, si bien es cierto, de repente pueden tener una buena exactitud y precisión en cuanto al valor que se está reportando, pero puede ser enemigo del medio ambiente, ¿no? Porque en vez de determinar un contaminante utilizando una solución captadora más amigable, de repente utilizamos uno que le va a sumar más a la contaminación. Entonces, todo ello se evalúa para escoger el método adecuado, ¿no? Lo mismo para material particulado, ¿no? Tenemos métodos gravimétricos, ¿no? Métodos ópticos, balance oscilatorio de elemento cónico, ¿no? Atenuación de rayos beta, ¿no? Y para el análisis de metales, si es que es en los filtros de PM10, ¿no? Ustedes ya conocen el método más antiguo y más conocido, que es la espectroscopía de absorción atómica, ¿no? El cual utiliza una lámpara específica para cada contaminante, ¿no? Y los otros métodos que han aparecido luego, ¿no? La espectroscopía de emisión óptica por plasma de acoplamiento inductivo y de espectroscopía de masas, ¿no? Cada uno tiene su detalle específico. Después tenemos también otra metodología que es fluorescencia de rayos X, ¿no? Para el caso de mercurio, ¿no? Si nosotros queremos analizar mercurio gaseoso total en el aire, ¿no? Tenemos esta metodología, espectrometría de absorción atómica de vapor frío, o espectrometría de fluorescencia atómica de vapor frío, ¿no? O sus modificaciones, ¿no? Dentro de ello, nosotros tenemos que catalogar a todos esos equipos, ¿no? Por su grado de exactitud. O sea, ¿cuál me va a dar datos confiables? ¿Cuál me va a dar datos aproximados? ¿O cuáles son equivalentes? ¿No? Para ello existen dos tipos de metodología. Y me voy a referir aquí en general a lo que establece
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, ¿no? El cual ha establecido o ha catalogado diferentes metodologías como métodos de referencia y equivalente, ¿no? Hablemos primero de los métodos de referencia, ¿no? Según la Agencia de Protección Ambiental, estas son el estándar técnico de oro, ¿no? De los sistemas de contaminación del aire. ¿Por qué? ¿Por qué estándar de oro? Porque son los pioneros, son los primeros en establecer y elaborar metodologías para determinar los contaminantes que se ha indicado anteriormente. Inicialmente, para los 6 que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la adopta también la EPA y establece metodologías para identificar y cuantificar esos contaminantes, ¿no? Están diseñados para aportar la medición de concentraciones más fundamentalmente razonable y defendible científicamente. O sea que fácilmente se puede demostrar que hay esa concentración en la muestra que nosotros hemos tomado, ¿no? Los principios de medición para estos métodos de referencia para contaminantes están publicadas en el título 40 del Código de Reglamentación Federal, parte 50, y sirven a modo de base fundamental de comparación por la cual juzgar los métodos de medición. O sea, van a ser la base para comparar otros métodos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el EPA está establecido desde el año 1970, en la época del presidente Nixon, ¿no? Y a partir del cual se encarga de hacer los controles ambientales en los Estados Unidos, ¿no? Y como todo método no es estático, toda investigación no se queda ahí, ¿no? La ciencia avanza, la metodología también avanza. Si antes nosotros solo teníamos para determinar material particulado con equipos de alto volumen y podíamos cuantificar partículas totales en suspensión, las cuales han sido catalogadas desde 100 micras para abajo, ¿no? Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, nosotros podemos cuantificar concentraciones de material particulado mucho más fino, ¿no? PM10, PM2.5, inclusive los métodos ópticos actualmente ya pueden cuantificar PM1, ¿no? Incluso catalogar o disgregar esa concentración desde PM1 hasta PM31, ¿no? Entonces, esa es la esencia de los métodos equivalentes, ¿no? Surgen a efectos de promover la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel internacional, las cuales son revisados, examinados y aprobados como tales, ¿no? Los cuales presentan una exactitud similar a los métodos de referencia. Y cómo no, si tú presentas un método y ese método cumple con todos los requisitos de ser uno de referencia, la EPA lo evalúa y también lo puede establecer como método de referencia, ¿no? Y se basan en tecnologías de muestreo y análisis diferentes, ¿no? Están destinados a aportar un nivel comparable de calidad para la toma de decisiones de cumplimiento como lo hacen los métodos de referencia, ¿no? Pueden lograr múltiples objetivos, ¿no? Un analizador activo, con un muestreador activo de material particulado, nosotros podemos tener la concentración de estas partículas de un promedio diario, pero con estos métodos equivalentes, hasta ya lo podemos tener por cada hora o por cada media hora en tiempo real, ¿no? Esta es la ventaja, esta es la gracia de los métodos equivalentes, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que nosotros, perdón, cómo es que la EPA clasifica cuándo es un método de referencia, cuándo es un método equivalente, ¿no? Felizmente, ¿no? La Agencia de Protección Ambiental tiene documentado toda la información requerida para catalogar estos métodos, ya sean referenciales, ya sean equivalentes. En este caso, en el título 40 del Código Federal de Reglamentación, parte 53, está establecido ello, ¿no? Esta regulación establece procedimientos detallados para aprobar los métodos candidatos, así como los procedimientos técnicos y no técnicos formales. Y ahí ustedes pueden ver en cada una de esas partes indicadas en este título 40, ¿no? Para cada analito existe
los requisitos mínimos para que sean considerados métodos de referencia, manual, automático o métodos equivalentes, ¿no? Obviamente que cuando hablamos de métodos de referencia, ¿no? Estábamos hablando que es el estándar de oro, la regla de oro, el patrón de referencia con el cual se van a comparar los otros métodos. Y por ende, en esta parte, cuando nosotros evaluamos métodos equivalentes, se compara, ¿no? Alguna metodología con el método de referencia, para ver si cumple con el requisito, está dentro de los parámetros establecidos para que sea establecido un método equivalente o de repente puede llegar a formar parte de un método de referencia, ¿no? La EPA cuenta con una lista de designación de métodos de referencia y equivalente, las cuales la actualiza cada año dos veces al año, ¿no? ¿Y qué hace en esta lista de actualización? Realiza evaluaciones técnicas, administrativas de nuevos candidatos, ¿no? A métodos de referencia o equivalentes para su aprobación, ¿no? Obviamente que como todo es dinámico y las empresas que diseñan los equipos también están actualizando el firmware, el software, su procedimiento, su manual de operación, su performance, ¿no? Entonces, todas esas actualizaciones también las examina, las revisa, ¿no? Y las actualiza la Agencia de Protección Ambiental, ¿no? Evalúa los datos de rendimiento presentados por el fabricante. De repente esa metodología que en algún principio fue equivalente y de repente por un mejor rendimiento, por un mayor ajuste del software o en el diseño, ¿no? Ya puede ser presentado como un método equivalente. Eso también se evalúa, ¿no? Y se actualiza constantemente, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Aquí ustedes tienen la dirección donde pueden descargar esa lista, ¿no? A través del internet, ¿no? Y ojo ahí, un fabricante puede diseñar un modelo de equipo, pero no necesariamente toda su línea de equipos pueden ser catalogados como métodos equivalentes o de referencia, ¿no? Puede precisarse de que, digamos, por ejemplo, una marca, ¿no? De repente, EDM 180 de la marca Green, ¿no? El método óptico para determinación de material particulado, que es un método equivalente, ¿no? Solo ese equipo con código EDM 180 esté aceptado como método equivalente para ser catalogado como tal y estar en la lista de métodos de referencia y equivalente, ¿no? Pero de repente tiene otros modelos que no cumplen con ciertos requisitos y por ende no van a estar en la lista, ¿no? Por eso es importante no solo especificar la marca, sino el modelo y ver si se encuentra en esta lista para que nosotros podamos fácilmente escoger el modelo que corresponde a lo que necesitamos obtener, ¿no? ¿Qué especificaciones operativas críticas de los métodos de referencia y equivalente tenemos, ¿no? Cada especificación tiene estrictos requisitos de prueba y criterios de aceptación, ¿no? Esto es lo que aplica la EPA. Un instrumento candidato debe pasar todas estas pruebas a fin de ser aprobado por esta agencia, ¿no? ¿Los fabricantes pueden diseñar satisfactoriamente estos instrumentos? Sí. ¿Por qué les indicaba? Porque justamente la EPA tiene documentado todos los requisitos y detalles que necesita tener un equipo, ¿no? Y los fabricantes pueden tomar estos requisitos y diseñar y fabricar estos equipos para que cumplan, ya sea con el método de referencia o con el método equivalente, ¿no? Y hablamos ahí, en esas evaluaciones estrictas, ¿no? Exactitud, precisión, rango de medición, límite de detección, especificidad del contaminante, libertad de interferencias de los co-contaminantes, ruido generado por parte del equipo, distorsión a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Retardo, subida, bajada. Esto es al momento de que el equipo revela la concentración, digamos, para los analizadores automáticos que nos dan el valor en tiempo real, nos dan el valor, tienen un tiempo de retardo al momento de presentar en la pantalla, el rendimiento de medición en múltiples sitios. ¿Por qué ese rendimiento de medición en múltiples sitios? Ahí hago un paréntesis, porque no todos los equipos funcionan
de la misma forma que si estuviese operando al nivel del mar o a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, detalle importante también, si nosotros escogemos una metodología, debemos asegurarnos de que donde vamos a aplicar el monitoreo, donde vamos a hacer el, el, la evaluación, el seguimiento para adoptar medidas de saneamiento, ¿no? Cumplan el requisito del fabricante o de lo que especifica, digamos, la Agencia de Protección Ambiental, ¿no? Impactos de clasificar métodos de referencia o equivalentes. ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué tiene que clasificarse así? ¿Por qué la EPA se cataloga como pionero en esta rama, ¿no? La EPA ha surgido justamente para la creación de estos métodos, los cuales han sido probados, han sido garantizados y, como indicaban anteriormente, científicamente demostrables, ¿no? Que lo que está leyendo el equipo, lo que se está cuantificando bajo una metodología, es lo que existe en el ambiente, ¿no? ¿Tiene una ventaja para los fabricantes? Sí, porque al ser el EPA un referente a nivel internacional, ¿no? Cualquiera de nosotros que quisiéramos adquirir un equipo de monitoreo, vamos a referenciarnos a esta entidad para ver si en la lista de métodos de referencia o equivalentes se encuentra el equipo de la marca y el modelo que nosotros estamos escogiendo. ¿Para qué? Para que sea fácilmente comparable, ¿no? Y sea defendible, ¿no? Científicamente, ¿no? En vista del despliegue y la operación mundial de los muestradores y analizadores, ¿no? Los usuarios tienen la seguridad de que se obtiene datos de calidad exacto para realizar evaluaciones de salud pública científicamente defendidas. O sea, fácilmente nosotros podemos poner nuestro equipo que está referenciado o nuestro equipo que está equivalente, compararse con otra metodología de repente que también es equivalente, y fácilmente nosotros podemos comparar esos valores y no tienen que tener un alto desvío, ¿no? ¿Por qué? Porque también de repente está en la lista de los métodos equivalentes, ¿no? Y el valor es fiable, ¿no? Tengamos en cuenta que al seleccionar un método, ¿no? Nos debemos hacer estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tomar estas mediciones, digamos, en un determinado lugar, ¿no? ¿Qué deseas medir, ¿no? O sea, ¿qué contaminante, ¿no? ¿Cuál es el contaminante en sí? ¿Cómo se usarán los datos, ¿no? ¿Qué frecuencia de medición se necesita? ¿Cuánto tiempo deberás tomar las mediciones? ¿Cómo verificará la calidad de los datos? Y ojo ahí, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Hay tiempos de medición para cada analito, ¿no? Las cuales la gran mayoría de los países las han adoptado, ¿no? Ya sea en este hemisferio occidente o en oriente, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tenerla muy clara si en nuestra región, en nuestro país, el estándar de calidad ambiental que establece para controlar ciertos contaminantes permite la medición, ya sea de 24 horas, de 8 horas, de 1 hora, de un mes, ¿no? Entonces, eso también nos va a dar pie a que nosotros escojamos la metodología indicada para realizar el muestreo y el ensayo válido para que no tengamos problemas con las entidades gubernamentales, ¿no? Criterios para la selección de los métodos de medición, ¿no? Debe identificar la variabilidad de las concentraciones de los parámetros a medir en la zona de estudio. Además de la referida variabilidad, se debe tomar en consideración el tipo de información que se pretende obtener en función de los siguientes casos. Que se quiera analizar cambios en la calidad del aire a nivel horario y de manera continua, indistintamente de si se busca o no reportar la información en tiempo real, ¿no? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, en un lugar, la evolución de material particulado, ¿no? Causado por el flujo vehicular, nosotros necesitamos saber, digamos, o tener una información a nivel horario. ¿Por qué? Porque vamos a tener que evaluar en qué horario hay mayor afluencia de vehículos
y en esos horarios de repente está afectando la calidad del aire respecto a la concentración de PM10, PM2.5 o PTS, ¿no? Entonces necesitamos saber esa información para tomar medidas de mitigación, ¿no? O que se requiera analizar las concentraciones con base en un promedio integrado del día, fracción del día, o periodos más extensos, ¿no? Ya sea mensual, anual, siempre que no se busque reportar la información en tiempo real. Y ahí de repente ni siquiera es necesario utilizar un analizador automático, sino un analizador manual activo. ¿Por qué? Porque yo no requiero datos horarios, de repente yo requiero datos diarios, o de 1 hora, o de 8 horas. Ahí puedo utilizar un automático o un manual activo, ¿no? O de manera mensual, ¿no? Si nuestro ECA establece un parámetro que se tiene que muestrar durante todo el mes, ¿no? Entonces yo voy a escoger la metodología adecuada para que el valor que voy a obtener, ya sea resultado del equipo automático en el momento o muestra analizada en laboratorio, sea comparable con ese ECA. Y para no ser regionalistas, ¿no? El EPA no es la única entidad gubernamental que existe, ¿no? Para que nosotros podamos elegir una metodología, ya sea de referencia o equivalente, ¿no? En Europa tenemos al MCERT, que está ubicado en el Reino Unido. Obviamente esta empresa también está expandida en todo el mundo, ¿no? Tiene un esquema de certificación de monitoreo de la Agencia de Medio Ambiente para equipos, personal y organizaciones, ¿no? Es un referente para todos los países que integran la Unión Europea y es utilizado para aprobar instrumentos, personas, laboratorios y sistemas de gestión de datos ambientales, ¿no? Con ese temita de aprobar instrumentos, ya ahí ingresa, digamos, el tema de evaluar equipos que tengan una metodología específica para ver si realmente cumple con lo que indica el fabricante, ¿no? Si está cumpliendo con la metodología que indica el fabricante, ¿no? Anteriormente, esta institución Emercert, ¿no? Pertenecía al grupo CIRA, ¿no? Después ha sido absorbido por el grupo CSA, ¿no? Y más o menos desde 1992 está acreditado por el Servicio de Acreditación del Reino Unido, ¿no? De acuerdo con la serie 17.000 de normas de evaluación de conformidad. ¿Qué significa eso? ¿No? Que a partir de esa fecha, ¿no? esta entidad evalúa, ¿no? Y certifica equipos y metodologías que indica el fabricante. Y nos da una lista tal cual lo da el EPA también en su portal, ¿no? Nosotros vamos a ver una lista de equipos y la metodología que aplica y el certificado, ¿no? A la cual emite esta entidad para certificar, valga la redundancia, ¿no? Certificar el equipo que cumple con la metodología indicada, ¿no? También tenemos el TÜV de Alemania, fundado en 1872, pero no como una agencia de protección ambiental, ¿no? Sino inicialmente empezó como un cuerpo de inspectores de calderas de vapor, pero ya en el año de 1936 es cuando se convierte en TÜV Rheinland, ¿no? Es una organización de inspecciones técnicas. Cuando habla de inspecciones técnicas también se dedica a la verificación de metodologías de implementación de equipos, ¿no? Y no solo de monitoreo ambiental, sino de varias ramas, ¿no? Como ustedes pueden ver en la lista. Y tal cual el EPA, tal cual el MCER también en su portal tiene una lista en la cual nosotros podemos verificar, ¿no? Si alguna metodología, si alguna marca, algún modelo del equipo se encuentra en esta lista, la cual nos va a dar la confianza, la veracidad de que ese equipo ha sido probado, ha sido certificado y seguramente ustedes van a ver que de repente, tanto en el MCERT como en el TÜV, algún modelo de equipo de una marca específica también está en la lista de la EPA. ¿Por qué? Porque eso sucede, ¿no? Ustedes saben que en este mundo globalizado, ¿no? Las empresas tratan de certificar sus productos a nivel global, ¿no? El MCERT es como una
casa de certificación para todos los países que integran la Unión Europea, ¿no? Entonces, es como una ventana de acceso, ¿no? Y lo mismo sucede con el EPA, ¿no? Es una ventana de acceso para este lado del hemisferio, ¿no? Y aquí les tengo una lista de métodos de referencia y métodos equivalentes, ¿no? Las cuales han sido catalogadas principalmente para los 6 contaminantes que indica que se deben controlar la Organización Mundial de la Salud, pero no necesariamente son esos nomás, como les indicaba, ¿no? En algunos países, en algunas regiones, urge la necesidad de algún otro tipo de contaminante y se puede implementar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, para el caso de PM10, ¿no? Como método de referencia, ¿no? La regla de oro inicial es la separación inercial, filtración gravimétrica, ¿no? Es a través de un filtro, ¿no? La norma técnica correspondiente es el método EPA, ¿no? IO 2.1, ¿no? O en nuestro país, la misma metodología, pero adoptada como norma técnica peruana es el 900.030, ¿no? Como métodos equivalentes para la determinación de material particulado tenemos ya estos métodos, ¿no? Atenuación de rayos beta, microbalancia electrónica de elemento cónico, dispersión de la luz, ¿no? Este es método óptico, ¿no? Y estos, por ejemplo, estas 3 metodologías están englobadas en esta norma, ¿no? Una norma europea, ¿no? que tiene establecido, ¿no? Es la 16450, ¿no? Y esta norma abarca estas 3 metodologías, que son equivalentes, ¿no? Cualquiera de estas 3 metodologías que nosotros la veamos en la lista de la EPA o del MCER o del TUP, ¿no? Van a ser válidas, ¿no? Para PM2.5 lo mismo, ¿no? El método de referencia, igual que el anterior, ¿no? Separación inercial, filtración gravimétrica, ¿no? El método EPA, ¿no? Y acá habla de 2 apéndices, L y J, ¿no? Porque puede ser de alto volumen o de bajo volumen, ¿no? Y lo mismo en nuestro país, en Perú, han adoptado esa misma metodología, pero como norma técnica peruana, ¿no? El 900.069, ¿no? Después tenemos métodos equivalentes. Es lo mismo que para PM10, ¿no? ¿Por qué? Porque estos equipos tienen una alta performance, ¿no? Por ejemplo, en atenuación de rayos beta, suficiente con que al cabezal de PM10 le agregues un accesorio adicional, que puede ser un ciclón para discriminar las partículas mayores a 2.5, yo puedo obtener el material particulado 2.5. ¿No? Obviamente que acá la lectura es también en tiempo real, es un método automático, ¿no? Nos va a dar valores cada hora, ¿no? Ya sea para PM10 y 2.5, ¿no? Son un equipo aparte, ¿no? Vas a tener una atenuación de rayos beta para PM10, una atenuación de rayos beta para PM2.5, no hay junto, ¿no? Sin embargo, para lo que es microbalance electrónica de elemento cónico, ¿no? Ustedes deben conocer los famosos TEON, ¿no? Estos equipos son bien sofisticados, pero también bien delicados, ¿no? Es por eso que no se amplía su uso, ¿no? Porque es básicamente un equipo que debe estar estático en una estación de monitoreo, ¿no? Y lo que es dispersión de luz, ¿no? Este método de dispersión de luz es el que les indicaba que es el método óptico en el cual puede determinar la concentración de material particulado desde PM1 hasta PM30, ¿no? Obviamente que debe tener los patrones de referencia para asegurar de que realmente está leyendo PM1, PM2, PM2.5, PM10, en fin, ¿no? Sin embargo, para nuestra normativa y para lo que recomiendan los organismos internacionales, lo que más interesa es el PM10 y el PM2.5, ¿no? Y lo que también se está abocando en evaluación es el PM1, que también lo evalúa y de repente en futuras normas o actualizaciones de estándares de calidad ambiental pueda aparecer,
¿no? Ya sea en nuestros países o en otra parte del mundo, para que también sea controlado, ¿no? Después tenemos para el dióxido de azufre, ¿no? Dos métodos de referencia, uno que es automático y otro que es con solución captadora. El automático es fluorescencia ultravioleta, ¿no? Y el de solución captadora es el de pararosanilina, ¿no? Este método de fluorescencia ultravioleta está bajo la norma ISO 10498, ¿no? Y la cual nuestro país también lo ha adoptado como norma técnica peruana, ¿no? Y para el método de pararosanilina es el método EPA, 40, apartado 2A2, parte 50, ¿no? Ese también es un método de referencia, ¿no? Una solución captadora, ¿no? La diferencia entre estos dos, ya saben que ustedes que el método automático yo puedo obtener datos reales cada media hora, cada 15 minutos, en fin, ¿no? Sin embargo, para la solución captadora yo voy a tener un dato único de 24 horas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? También hay un método equivalente que es difusión pasiva, ¿no? Está bajo esta norma, ¿no? Y la puedes utilizar siempre y cuando el estándar de calidad ambiental de tu país o de tu región lo establezca, digamos, que sea comparable, digamos, no de 24 horas, de repente de un mes, ¿no? Pero si no hay, en vano no te va a servir esa metodología porque no vas a tener un ECA de comparación, ¿no? Monóxido de carbono, el método de referencia es un método automático, no hay soluciones captadoras, sin embargo, en las anteriores diapositivas habíamos visto varios métodos, ¿sí? Pero que no están considerados ni como equivalentes ni como de referencia. ¿Por qué? Porque todavía no se han evaluado o han sido descartados, ¿no? Y esta metodología, ¿no?, está con su norma EPA y también con su norma ISO, ¿no? Obviamente NTP adoptado a nuestro país también. Como métodos equivalentes no existe actualmente, ¿no? De repente más adelante puede aparecer algún método equivalente, ya sea similar a este o de repente con otra metodología y que pueda figurar, digamos, ya sea en la lista del EPA, del MCER o del TUC, pueda figurar, pero al momento no existe método equivalente para monóxido. Aún nosotros viendo varias metodologías que se pueden aplicar para determinar y cuantificar este contaminante. Sin embargo, no están validados, no están evaluados científicamente y no están demostrados de que el dato que se está reportando sea el valor que se encuentra en el medio ambiente, ¿no? Como les indico, posiblemente más adelante, de repente, si ya aparezcan otras metodologías, estaremos a la espera, ¿no? Para el dióxido de nitrógeno, este es uno de los parámetros que tiene bastantes metodologías, ya sea de métodos equivalentes y dentro de ellos activos, pasivos, ¿no? De 24 horas, ¿no? El método de referencia es un método automático, ¿no? Va bajo la norma ISO 7996, ¿no? O bajo la norma EPA, ¿no? Cualquiera de ellos es válido, ¿no? Método equivalente, ¿no? Cavidad por atenuación de desplazamiento de fase de capas, ¿no? Aquí nosotros tenemos que buscar en la lista del EPA y lo vamos a encontrar ahí, esa metodología, ¿no? Es un método equivalente válido, ¿no? Que está aprobado por la EPA, ¿no? Otro método, Gries-Salmans, ¿no? Anual activo, ¿no? Bajo una metodología ASTM, ¿no? O hay otra metodología del arsenito de sodio, que también está en la lista de la EPA, ¿no? Pero este es para 24 horas, ¿no? En el caso específico de Perú, el ECA para NO2 es de 1 hora. Entonces, esta metodología no nos serviría, así se encuentre en la lista de la EPA. ¿Por qué? Porque nuestro ECA nos permite comparar con datos horarios y no de 24 horas, ¿no? Lo mismo sucede para difusión pasiva. Hay difusores pasivos para NO2, pero no hay en nuestro ECA para que sea comparada y por ende tampoco podríamos utilizar. Lo mismo puede suceder en el país de ustedes, ¿no? Para un contaminante en específico, ¿no? Para el ozono tenemos como método de referencia fotometría de absorción ultravioleta bajo la norma ISO 13964, ¿no? Métodos equivalentes, ahí también hay un automático, ¿no? De quimioluminiscencia bajo la norma ISO 10313, ¿no?
por una comparación y una evaluación, seguramente este método no cumple para ser método de referencia, es por eso que está como equivalente, o sea, puede estar dentro del rango aceptable como un método equivalente, ¿no? Y también como difusión pasiva, ¿no? Para el H2S, a nivel nacional, no tenemos, internacional, no existe un método de referencia, ¿no? Lo que se está aplicando actualmente y el diseño de los equipos es la misma metodología que para el SO2, que es de fluorescencia ultravioleta, ¿no? Bajo la norma ISO 10498, ¿no? De repente más adelante se evaluará esa metodología, ¿no? O se optimizará este método de fluorescencia ultravioleta para que sea específico o declarado como método de referencia, ¿no? Plomo y otros metales, ¿no? Ya ustedes saben que en tema de plomo, el análisis es en el filtro de PM10, ¿no? Por espectrofotometría de absorción atómica, ¿no? Los equipos de absorción atómica bajo la metodología indicada, EPA-IO 3.5 o NTP 90032, ¿no? Sin embargo, en métodos equivalentes, el análisis por ICP masa o ICP óptico, ¿no? Ya están dando la hora, ¿no? El ICP masa ya está catalogado como un método de referencia por la EPA y ustedes pueden buscarlo en la lista, ¿no? Que fácilmente va a reemplazar al equipo de absorción atómica, digamos, anterior al ICP, ¿no? Entonces, se optimiza el análisis. ¿Por qué? Porque los equipos de inducción conductiva de plasma no solo te analizan un elemento a la vez, sino toda una batería de 30 elementos. Y dependiendo de la concentración que tienes en tu analito, puedes aplicar el ICP óptico o el ICP masa, ¿no? Por el límite de detección que tiene cada uno de ellos, ¿no? Después tenemos otro método equivalente que es el de fluorescencia de rayos X, ¿no? Esto también está en la lista de métodos, ¿no? En el título 40, parte 50, apéndice Q, ¿no? Para análisis de plomo en PM10, ¿no? O el método IO 3.3, ¿no? Determinación de metales en ambientes de material particulado, ¿no? Por fluorescencia de rayos X. Este parámetro de mercurio gaseoso total, ¿no? En nuestro país, ¿no? Está adoptado como método de referencia la espectrometría de absorción atómica de vapor frío o de fluorescencia atómica de vapor frío o sus modificaciones con corrección Zeeman, ¿no? O con muestreo activo, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver las metodologías diversas que pueden aplicar y es válido, ¿no? Puede ser comparado o puede ser representativo, digamos, estas metodologías que nosotros pudiéramos aplicar. Para benceno, ¿no? Hay un método de referencia que es cromatografía de gases, es un analizador automático, está bajo la norma N14662, ¿no? Sin embargo, este equipo todavía es muy delicado y muy sofisticado para que sea comercialmente manejado, digamos, en el ambiente de monitoreo, ¿no? Porque es muy, muy delicado y obviamente si es un automático tienes que llevar también los patrones de referencia, ¿no? Los equipos de dilución, los equipos generadores del gas patrón en evaluación para benceno, ¿no? Para asegurar de que el valor que está leyendo es el que se está reportando en tiempo real, ¿no? Y como método equivalente también es cromatografía de gases, pero manual activo. ¿Qué significa? Tomas la muestra y lo llevas al laboratorio. El cromatógrafo lo analiza en el laboratorio y te da la concentración, ¿no? Ya sea a través de un cartucho de carbón activado, ¿no? O también puede ser también por difusión pasiva, ¿no? Igual lo captas en el difusor, igual lo tienes que llevar a analizar en el laboratorio. Eso sería todo de mi parte. Si tuviesen alguna pregunta. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Vamos con la sección de preguntas rápidamente. ¿Qué diferencia existe entre método de referencia y un método equivalente?
Bueno, ya les había indicado ya hasta el cansancio, pero vamos a repetirlo, ¿no? Un método de referencia es como la regla de oro, ¿no? Y siempre hago hincapié a lo del, a lo del EPA, ¿no? ¿Por qué? Porque esta agencia ha surgido no como el MCER, no como el TUP, digamos, a partir de otras inspecciones o de otros trabajos anexos, sino que la EPA ha sido creada justamente para crear y generar metodologías que sirvan para determinar y cuantificar los contaminantes en el aire, ¿no? Específicamente, los 6 primeros que se establecieron, ¿no? Es la regla de oro, el método de referencia es la regla de oro por la cual las otras metodologías se van a comparar, ¿no? Y un método equivalente, obviamente, surge a partir de el desarrollo de nuevas tecnologías, de mayor precisión, o de investigaciones que anteriormente no se podían determinar con la tecnología en ese entonces, ¿no? Y son fácilmente comparables con los métodos de referencia, ¿no? Dentro de un rango específico. Obviamente, ahí lo que les decía también es que un método equivalente puede pasar a ser un método de referencia si es que el fabricante lo optimiza y lo lleva a comparar con los requisitos que requiere para ser catalogado como método de referencia. Gracias, Miguel. Otra pregunta. Para la determinación de un parámetro X, ¿este puede ser cuantificable por distintas metodologías? Sí, lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, para el monóxido de carbono, ¿no? Existen varias metodologías, ¿no? Pero no todas son, son validadas, son referenciadas, ¿no? Veíamos en nuestra lista de métodos de referencia y métodos equivalentes que lo único que está validado, digamos, por las agencias internacionales, ya sea la EPA, el TUP, el MCER, es solo el método automático. Sin embargo, hay varias metodologías con soluciones captadoras de distintos reactivos químicos, los cuales aún todavía no han sido aprobados como métodos equivalentes o métodos de referencia, ¿no? Esto no quita de que nosotros como científicos investiguemos y veamos qué reactivo es el más apropiado para capturar el analito en el aire y que sea confiable el valor que nosotros vamos a cuantificar y comparable con algún método de referencia. Si llegamos a ese nivel, nosotros podemos establecer nuestra metodología. Obviamente que ahí también prima el tema de que si nosotros proponemos algo mediante una solución captadora, mediante un equipo, mediante una matriz de soporte, deba ser pensando en el medio ambiente, ser amigable con el medio ambiente, no aportar más contaminante al cuantificar este analito X, ¿no? Inclusive en otros lugares de repente hay parámetros que no lo tenemos nosotros en Perú, pero sin embargo en otros países urge la necesidad de analizar, por ejemplo, amoníaco, de repente compuestos orgánicos volátiles, ¿no? O benceno como el nuestro, ¿no? Entonces, ahí está la tarea de un químico, de un científico, ¿no? Que pueda implementar su metodología, llevarla a comparación con un método de referencia y establecerla como método equivalente o de repente también ser a la par un método de referencia. Listo. Miguel, muchísimas gracias. Han quedado igual un par de preguntas. Estas se van a responder vía correo electrónico por el tiempo. Nuevamente, Miguel, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos también por su participación y los vamos a estar esperando en los siguientes webinars. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Gracias y hasta otra oportunidad.